A todos, bienvenidos a esta nueva charla de en lo desconocido. Ya pues vamos a terminar el ciclo que hemos llamado precisamente de esa manera, el misterio en lo desconocido. Si ustedes recuerdan, durante todo este ciclo pues hemos mirado algunos aspectos que nos rodean como seres humanos, parte de un plan que nosotros llamamos el plan como un plan de evolución universal, que a veces pues han sido tratados a través de la historia y seguramente en muchos momentos no nos hemos enterado de ellos. Hemos trabajado temas como la muerte, que es una realidad que todos tenemos que enfrentar. Hemos trabajado con temas como el plano astral, el plano mental, la gruta de Ras, es donde están los registros acásicos. Hemos trabajado también lo que se mueve al interior de la Tierra. Bueno, hasta ahora son temas que aunque muchos de nosotros posiblemente en algún momento de la vida pues no pensábamos que pudiera existir, pues la idea es como plantearlos para que ustedes en algún momento pues tomen sus propias decisiones. Y a través de toda esta charla pues también he hecho con mucho énfasis en que no es necesario que nosotros creamos o no, pero que lo dejemos ahí abierto en el corazón. Entonces reitero nuevamente por los que se están conectando en este momentito, deseándole buenas noches y bienvenidos. Como un preámbulo a la charla de hoy que se llama la reencarnación, esta semana tuve la oportunidad de asistir justamente ayer a una charla ofrecida por CAF, que seguramente algunos de ustedes, no sé si todos han oído hablar de CAF, es un camino de descubrimiento espiritual. El trabajo espiritual fundamentalmente apunta a realizarse mucho en el interior, o sea, descubrir quiénes somos, para qué hemos nacido, qué sentido tiene todo lo que hacemos. Y en esa charla se nos mostraba que todos los seres humanos somos realmente vulnerables, que somos frágiles, que somos cambiantes, pero que a la vez, como parte de esa condición humana, somos dueños de un potencial que desconocemos, un potencial muy grande. Sin embargo, por no aceptar esa vulnerabilidad que hablaba la charla, y de pronto por manejar esos grandes miedos de enfrentar un nuevo mundo de posibilidades, negamos esa vulnerabilidad y preferimos como continuar en la zona de confort. Esa zona de confort es una zona que es muy agradable, pero no nos permite ir más lejos, no nos permite trabajar mayormente para ser mejores, tanto nosotros como el mundo que nos rodea. Y bueno, entonces esa es como una limitante grande que todos tenemos. Nos hablaba mucho de la importancia de aceptar que somos vulnerables, o sea, que es como perder ese miedo a enfrentarnos, porque somos como bastante ignorantes en lo que no conocemos. Pienso yo que el tema de hoy nos llama a aceptar esa vulnerabilidad y a lanzarnos a un gran cambio interior para aprovechar mucho mejor esta vida que nos está llamando como todos los días a que seamos mejores. Entonces es como el preámbulo del que quisiera como presentar en este momento. Entonces, este tema que vamos a tratar es un tema que es muy controvertido, precisamente por muchas de las creencias que se manejan en diferentes sectores de la humanidad.
Por ejemplo, hay personas o grupos de personas que apuntan a pensar que la vida es solo una y ya, o sea, todo se reduce a eso. Nacemos, morimos, nos reproducimos, etcétera. Al final no morimos y hasta ahí llegó toda la historia de ese ser humano. Otras tendencias o otras creencias apuntan a que al morir, dependiendo de nuestros comportamientos, vamos a ganarnos un, como una felicidad eterna, porque vamos a parar a un lugar que es muy especial. Unos lo llaman cielo, otros lo llaman de diferentes maneras. Y también depende que si de pronto uno no se ha comportado muy bien, se ha hecho las cosas al revés, haciendo daño y haciéndose daño, pues a la final va a pasar a un campo de condenación eterna también. Por supuesto, en estas situaciones, o en estas maneras de creer de cada uno de estos grupos humanos, no cabría la idea de lo que se va a plantear hoy, que es la reencarnación. Es importante aclarar muy bien qué es eso de la reencarnación. Eh, Justamente alguna vez le preguntaba a alguna persona cómo pensaban que era la reencarnación, y entonces algunos decían, no, pues es como si unos eh, encarnaran en un animal, lo que de pronto aún en vida muchas veces uno de pronto definía colocarse en el cuerpo de otro. Y bueno, son ideas que no están ajustadas a lo que se conoce como reencarnación. En esta visión, tal como os la vamos a presentar, la reencarnación es morir después de una existencia física. O sea, nosotros vivimos la experiencia que tenemos que vivir como seres humanos y a la final nos vamos a morir, pero va a morir nuestro cuerpo físico. Y una vez que hemos vivido, como planteábamos en una de las charlas, en los planos astrales y mentales, vivimos un proceso allá dependiendo de la duración que nos toque dentro de ese plan, volvemos otra vez a nacer, a partir desde cero, o sea, como un niñito, una niñita, un ser humano nuevo, y este ser humano nuevo trae la historia de esa alma que ha muerto antes, o ha muerto muchas veces, y ha nacido muchas veces. Entonces es un proceso que dentro de la experiencia terrestre dura hasta que el alma haya completado el proceso de la experiencia material. ¿Y qué es lo de la experiencia material? Bueno, es parte de lo que el plan divino también ha planteado dentro de toda esa historia. Es decir, de acuerdo con lo que estamos hablando de lo que es la reencarnación, todos los seres humanos que estamos en la Tierra, en algún momento hemos gozado de una paz perfecta por un cierto tiempo cuando estamos en los planos astrales o en los planos mentales, dependiendo de los lugares. Más que todo en el plan mental, cuando ya estamos prácticamente listos a volver. Hemos gozado de una paz extraordinaria, como lo planteábamos en la charla precisamente de los campos mentales. Y luego de que hemos muerto, lo que estamos en ese plano mental, volvemos a nacer. Y esta manera de expresarse ese proceso de existencia se ha de repetir hasta que llegue un momento en que logremos, que también lo planteamos en otra charla, la liberación verdadera. O sea, cuando el alma ya no necesita volver a la reencarnación, es como si ya hubiera completado la experiencia material. Esa liberación es como algo que está más allá de todo deseo, incluso de una paz perfecta. O sea, es otra cosa, es otra dimensión. Pues como siempre, esta es una mirada
por supuesto, es una mirada para que cada uno de nosotros la meditemos, la reflexionemos, creo yo, a través de un proceso de desenvolvimiento como seres humanos que abren una mente diferente, que abren su corazón al campo de las infinitas posibilidades que todos tenemos por nuestra condición de ser humanos. Es un campo vasto, es un campo súper infinito. Nosotros no conocemos casi nada. Bueno, hablando un poquito de la historia, de lo que se habla de cómo nace esto de la reencarnación, desde las tradiciones muy antiguas, o más antiguas, se habla de que el plan divino, que es un plan que se ha generado para todo el universo, creó una serie de seres que comenzaron a vivir todo un proceso de plan de evolución dentro de esa creación. En algún momento esos seres habían vivido ya una experiencia astral muy alta, muy grande, y el plan de evolución determinó que era muy importante que estos seres que ya habían avanzado en ese plan, en otras esferas fuera de la nuestra, vivieran la experiencia física. O sea, necesitaban experimentar un cuerpo físico para que se lograra una perfecta experiencia dentro de la materia. Pero estos seres que no tenían cuerpo físico ahora empiezan a vivir ese proceso. Y ahí nace la posibilidad de la experiencia en este plano terrestre. Las almas tomaron ese cuerpo. Bueno, hay toda una historia que de pronto en algún momento podemos hablar de ellas si podemos procesar toda esa información. Que las almas comienzan a vivir la experiencia física y no fue nada fácil, porque es como estar en una liberación muy grande y comenzar a tomar parte de un cuerpo muy limitado, como es el cuerpo físico terrestre. Entonces, para esa experiencia que debía de comenzar, ese plan divino estableció que todo ser que se lanzara, que fuera valiente, es lo que estamos expresando ahora, para vivir toda esa vivencia material, tendría siempre la posibilidad de venir de lo divino, incrustarse en la materia y regresar nuevamente a lo divino. O sea, el plan divino expresaba, ¿usted como alma quiere vivir la experiencia material? Sí. Pero entonces usted va a vivir, pero va a tenerla que vivir de una manera completa. Se va a embarcar en una noble tarea, va a ser una noble tarea bastante difícil y la va a tratar de completar. Como usted tiene la posibilidad de salir de esta esencia que podríamos llamar divina, más divina, e incrustarse en una materia física muy limitada, a usted le vamos a dar la oportunidad de que viva allá bajo un plan que está establecido y que pueda regresar. O sea, no lo vamos a dejar abandonado. Así es como las almas que se aventuraron a vivir esta experiencia fueron muy valientes, Entonces empezamos todo ese proceso. Todos los que estamos aquí empezamos ese proceso. Y como a través de todo ese proceso, de todas las razas que comenzaron, se fueron estableciendo tantas y tantas y tan variadas experiencias, también porque hemos hablado de la ley de arbitrar de posibilidades, se hizo necesario que cada alma tenga que pasar por todas ellas para completar su proceso. Es decir, cada vez que un ser humano vive una experiencia diferente, todos los seres humanos han de repetirla. Y como son tantas, por supuesto se requiere de mucho tiempo, que para nosotros puede ser demasiado tiempo, no sé, en el plan divino, si un soplo pueden ser 1000 años. Y una sola vida no nos va a bastar para vivir toda una serie de experiencias. De ahí nace la idea de ir y volver, o sea, reencarnar. Entonces, por eso es que cada alma ha de nacer a lo material,
morir físicamente a esa parte material y volver todas las veces que se haga necesario, de acuerdo a unas leyes que hay de tratar de seguir para que ese proceso se haga más efectivo. En esta otra charla hemos hablado de varias de esas leyes. Es así como nace la experiencia material. Y como cada ser nacemos a la experiencia material y no nos acordamos de lo que éramos antes y la experiencia pasada, porque pues, sería muy complicado uno acordarse de todo lo que ha vivido para vivir la experiencia actual. Entonces, precisamente, hay unos escritos que dicen que cada ser humano, cuando nace, bebe algo que se llama la copa del olvido. O sea, él no se acuerda, no ha de acordarse de sus experiencias pasadas. Lo que nos hace, pues, nacer completamente ignorantes. Pero es su tarea, es la tarea, o sea, ir viviendo y viviendo experiencias hasta que haya completado el trabajo en la materia a través de N encarnaciones y luego pueda hacer, decir, ya viví la experiencia material completa, ya no necesito volver. En general, entonces, todos los seres que estamos aquí, o casi la totalidad, porque ya hoy en día hay muchos seres que están expresando que recuerdan vidas pasadas. Sí, ha habido muchos estudios ya de orden científico a través también de algunos especialistas en regresiones, etcétera, que han demostrado que sí existen vidas pasadas, pero la totalidad de los que, o casi la totalidad de los que estamos acá presentes, no recordamos la existencia de vidas pasadas. Pero esto no es un motivo para que nosotros en el interior de nuestro ser perdamos ese fruto espiritual que nos va dejando cada una de las encarnaciones. Por eso estamos hoy aquí, pues, seguramente, interesados en construir en nuestro interior algo diferente. O sea, en vivir una vida mucho más armónica, de más altura hacia el planeta, hacia los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Puede surgir de pronto una pregunta, ¿cuántas vidas ha de experimentar cada ser humano? Bueno, me está diciendo que la encarnación nos expresa que uno tiene que ir y volver y volver y volver. ¿Cuántas vidas se va a experimentar cada ser humano? Esto yo creo que es una respuesta, perdón, es una pregunta cuya respuesta no se puede realmente precisar. Y todo va a depender de lo que cada alma haga o aproveche en cada vida con ese manejo de la ley arbitral de posibilidades. Ya todos tenemos una ley arbitral de posibilidades. Si nos da la oportunidad de hacer las cosas por el lado amable, pues lo podemos hacer por otro lado. Por supuesto, si lo hacemos por el lado que no es amable, o sea, haciendo daño, destruyendo, cuestionando, dejándome manejar por muchas cosas de orden personal, manejando el egoísmo extremado, etcétera, pues lo que hago es retrasar ese proceso. Entonces no voy a ir en pos de una experiencia mucho más elevada cada vez. Existen seres, por supuesto, que se han desviado mucho del objetivo real que estaba establecido y han llegado a convertirse en seres de poca evolución en el plan divino establecido. Por eso es que se dice que estos seres sienten, a pesar de todo, un llamado del recuerdo de lo esencial. Y eso los impele a reencarnar posiblemente más rápido. Y por esto es que en muchos casos, después de un brevísimo descanso en el sexto plano astral, recuerdan que decíamos que las almas en el trabajo allí de descanso, preparándose para la nueva vida, buscan ansiosamente una morada física y reencarnan. O sea, hay algo que les está llamando. No aproveché. Entonces, por eso es que quieren reencarnar muy rápidamente.
Eso. Eso es todo lo que plantea, digamos, toda esta filosofía antigua. También plantean que existen seres que igualmente logran estados muy evolucionados. Son seres quizás que se entregan muy rápidamente de vivir lo que tienen que vivir de una manera más armónica y después de varias experiencias ya no tienen que regresar o no los atrae la materia física. Pero estos seres, a pesar de todo, dice que vuelven a encarnar rápidamente en la Tierra para cumplir como una misión especial. Ahí es donde quizás entran en juego pues todas estas entidades que nos ayudan a evolucionar también en este ámbito donde estamos desenvolviendo. Y allí se habla muchas veces de unos seres que se llaman los grandes iniciados, que son seres que intervienen en la existencia, que intervienen en el progreso, que intervienen en la evolución de la humanidad. Cada uno de estos seres que se llaman iniciados cumple una labor y generalmente se los agrupa en tres grandes categorías. A uno se los llaman los iniciados solares. Vamos a hablar rápidamente, bueno, no es el tema precisamente hoy, sino porque se viene a la memoria. Se llaman entonces iniciados solares, otros se los llama iniciados lunares y a otros se los llama iniciados del fuego. Los iniciados solares son los seres que intervienen en los destinos fundamentales de cada ciclo del desarrollo humano. O sea, es como si a cada raza se le da una idea grande para trabajar. Por ejemplo, la raza aria, o sea, la raza que estamos viviendo actualmente, que es la quinta raza, que es la raza aria, ella tiene como idea madre un plan grandote que es armonizar los valores humanos y universales, los valores humanos y divinos, se habla así. Entonces los iniciados solares toman esa idea grandota, la proyectan sobre los seres humanos, le dan fuerza para que todos los seres humanos la podamos concretar, para que podamos seguirla y podamos llevarla desde su comienzo hasta el final. Esa es como la labor de los iniciados solares. Como un paréntesis, podríamos decir que cada raza maneja 7 subrazas. La raza aria igual maneja 7 subrazas y actualmente estamos en los inicios de la 6ª subraza. Ejemplos de iniciados solares habidos sobre la Tierra, por ejemplo, podemos decir, lo que recordamos más cercano es el Cristo, o sea, Jesús, que trabajó mucho con esa fuerza del amor para precisamente ayudar a armonizar valores humanos y divinos. También más atrás estuvieron Abraham, Krishna, Buda, Mahoma, grandes seres que fueron parte de esa iniciación solar. Los iniciados lunares son seres que asisten en el descubrimiento de los distintos sectores de la humanidad. Por ejemplo, hay grupos de religiones, hay grupos de economía, etcétera. Por ello ellos mueven, digamos, dentro de eso son como unos guías grandes que le están diciendo a la humanidad, mire, maneje esta parte de la religión, oriéntela de esta manera. Organice esta nación de esta manera, siempre están dando como la pauta, son grandes seres. Y le van dando como forma a esa idea madre, que es cómo logramos organizar esos valores humanos y divinos, pues a través de indicarle como parte de sus iniciados lunares que llaman ellos, darles las indicaciones apropiadas a cada sector de la humanidad. Ejemplos de esos seres, por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, Moisés, que llevó todo ese grupo de seres hacia un destino que tenía que lograr. Platón, que también nos habló mucho, la Virgen, que se llama la Virgen María o María, que fue la madre de Jesús, Francisco de Asís, también parte de un iniciado lunar. Y ya más reciente tenemos, por ejemplo, puede ser, me imagino yo, un Nelson Mandela, un Mahatma Gandhi, son parte de esos iniciados, son seres muy grandes. Y el otro son los iniciados del juego que intervienen en la asistencia individual de los seres humanos.
Entonces, son seres que están estimulando el adelanto espiritual, capacitan a cada uno de los seres para que cumplan una función o cumplan una obra que tienen que efectuar en el mundo. Y sabemos que todos traemos una misión. Entonces, todos estos iniciados están ayudando permanentemente. Nos están ayudando para impulsarnos a cumplirlos, posiblemente si nos decidimos a hacer todo este trabajo interior, a que cumplamos con esa vocación que nos están haciendo y podamos cumplir un destino diferente. Bueno, continuando un poco saliendo del paréntesis, continuando con el tema de la reencarnación, ha ocurrido a través de la historia lo que se califica también a veces como anomalías astrales y se dan casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, son casos donde hay almas que se acuerdan de su encarnación anterior cuando están muy pequeños o encarnan rápidamente y tienen un recuerdo de lo que fueron anteriormente. Ya son seres que mueren y vuelven rápidamente a la Tierra y se saltan algunos procesos, por eso se habla de anomalías astrales y por eso se acuerdan muy perfectamente de su día anterior. Ahora vamos a dar algunos ejemplos. Alguien de pronto podría hacer en este momento otra pregunta, y se puede ser de sexo diferente en las encarnaciones. La respuesta es sí. O sea, lo que plantean es que la forma de nacer es muy variada. O sea, uno puede nacer con aspecto femenino, otras veces puede nacer con aspecto masculino. Dentro de algunas tradiciones se plantea que se dan en tandas de 7. O sea que hay seres que viven 7 encarnaciones como hombre y 7 encarnaciones como mujeres. Más no es una norma que uno podría decir que es generalizada. Algunos pueden hacerlo de una manera distinta, pero que hay una gran cantidad de seres que lo hacen de esa manera. En promedio, los seres humanos comunes reencarnan aproximadamente cada 700 años, los más comunes. Pero los más evolucionados tardan mucho tiempo en reaparecer sobre la Tierra. Y también dicen que generalmente no se reencarnan ni en la misma raza ni en el mismo pueblo, a menos que el alma haya dejado incompleta o no haya cumplido una labor que tenía para una vida. Entonces, si generalmente uno dice, usted tiene como misión en esta vida hacer estas cosas, por supuesto, este es punto de partida, es el punto de llegada, pero es su decisión. Entonces, a lo mejor no la cumple, deja algunas cosas pendientes, entonces pueden hacer nuevamente el mismo pueblo y la misma raza. Es por eso que en muchas vidas se terminan obras que han sido comenzadas en otras y no se han terminado. Y otras labores que son muy amplias, seguramente necesitan varias vidas para ser realizadas. O de pronto uno las tiene, pero no las aprovecha. O sea, decíamos ahora que podemos sentarnos en una zona de confort, esperar que el tiempo pase, no hacemos nada. Entonces tenemos una misión que se va prolongando, que se va aplazando, se va aplazando. Se nos fue la vida, nos morimos y quedamos pendientes, entonces tenemos que volver a completarla. ¿Será que los seres humanos vuelven solos a la vida sobre la Tierra? O sea, no, es como si nacieron ahora con algunos seres cercanos y después en otra encarnación no se van a encontrar. La respuesta que plantean es que los seres humanos no vuelven solos a la vida sobre la Tierra, sino que en general nace uno junto con un determinado grupo de almas con las que hemos tenido vínculos familiares, afectivos y de amistad. Me acordaba del libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios, donde esta chica que le hace recordar 80 y tantas vidas. Ella normalmente recuerda que en una vida era como la hija de fulano de tal y en otra vida era
como el pariente del mismo, etcétera. Cambiaban como de roles. Como decir, aquí soy madre, y acá soy papá, y acá soy hermano, y acá. Pero prácticamente como que si todo se rodeara de los mismos lazos afectivos. Y hay muchos seres que desarrollan juntos una labor concreta a lo largo de varias encarnaciones. Posiblemente muchos de los que estamos aquí no hemos visto en otras encarnaciones, no nos acordamos, pero hemos compartido muchas cosas lindas. O sea, nos conocemos desde muchas vidas atrás, posiblemente nos vamos a reencontrar en otras. Ahí nace muchas veces la afinidad, digo yo, que veo una persona muchas veces, uy, esta persona me impacta, me cae tan bien y no sé por qué, y hay como una afinidad muy especial, como grandes amigos, bueno, eso es parte de ser. Pero fíjense que si lo miramos como, como un aspecto global, la reencarnación es muy consoladora. ¿Por qué razón? Porque nos explica de manera muy lógica el por qué hoy en día vemos desigualdades humanas. La otra teoría de pronto de que plantea que hay solamente una vida y todo se acabó, entonces uno dice, bueno, yo soy un privilegiado porque hoy en día de pronto estoy como estoy y aquellos que se están muriendo de hambre, ¿qué pasa? Pues, se acabó todo y no pasó nada. No, a lo mejor, o es lo más seguro que cada uno de nosotros hemos pasado por esas etapas. En otras encarnaciones, esta chica, por ejemplo, recuerda encarnaciones que fue muy necesitada. Y así otras experiencias que ha habido. Entonces, seguramente nosotros hemos pasado por todos esos estadios, por decirlo así, en donde en una vida hemos tenido muchas necesidades, de pronto no hemos tenido más abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos pasado por muchas cosas. Y entonces esto me parece a mí personalmente que es consolador, porque yo digo, bueno, no, no me quedo con la idea de que esos se murieron, sufrieron toda la vida y hasta luego, y yo, el privilegiado que todo lo tuve, o la mayoría de las cosas la tuve. Por eso, porque entonces en esta teoría lo que se da es la oportunidad al alma de que ella pueda vivir todas esas experiencias y vaya liberándose a través de otras posibilidades en cada vida. Y al fin y al cabo, pues es una experiencia del alma. Fíjense que lo físico es algo que desaparece, ¿sí? pero, pero no es un motivo para que nosotros nos pongamos indiferentes. ¿No? No, pues ese seguramente lo está viviendo de esa manera porque se la tiene ganada. ¿No? Igual yo hago oración por él, me intereso por él, estoy tratando de crear leyes justas para que esos seres se favorezcan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dentro de lo que está en nuestras manos, hacemos lo mejor que podemos para que esos seres vivan de acuerdo a su condición de la mejor manera. Miremos ahora un poco de historia o de aceptación de la reencarnación en la Tierra. Como les expresaba al principio, desde los más antiguos civilizaciones, por ejemplo la China, la persa, la sumeria, la egipcia, ellos ya sabían o manejaban el concepto de la reencarnación. Eso no es un conocimiento nuevo. Y en esa época se habla de que ese conocimiento de la reencarnación solo era para los seres iniciados, o sea, para seres muy grandes. Y se les daba ese conocimiento porque eran seres que trabajaban intensamente en el progreso espiritual para que se fueran preparando para una vida mejor en sus futuras reencarnaciones y siguieran haciendo esa labor grande que se iban introduciendo. Eso es una manifestación del conocimiento que se refleja en alguna medida en la construcción de las pirámides, por ejemplo, de las tumbas, de otras construcciones antiguas que si uno se pone a mirarlas realmente nunca fueron tumbas,
¿Por qué? Porque ellos no pensaban, sino que ese ser tenía que volver. Se moría su parte física. A veces trataban inclusive de conservar esa parte física a través de lo que se llamaban los cadáveres embalsamados, pensando que esos seres iban a tener una vida mejor más adelante. O sea, siempre estaban pensando en eso. Entonces, ahí se ve, digamos, como la influencia de la parte de la reencarnación. Por ejemplo, ya en el siglo V antes de Cristo, un poco más acá, el budismo en la India manejaba la creencia en la reencarnación. El budismo en la India, cuando nace el budismo. Y esta creencia se extendió luego a China, a Japón, al Tíbet. Hoy en día lo sabemos que los tibetanos son seres de gran posición espiritual. Y luego más tarde se fue transmitiendo eso a Grecia, a Roma, a otras religiones que la manejaban dentro de su doctrina. O sea, todos hablaban de la reencarnación como una alternativa real para todas las almas. En algunas de esas tradiciones se expresa que el alma de una persona es como si fuera transferida después de su muerte a otro cuerpo que va a volver a nacer, pero a un cuerpo nuevo, ¿no? O sea, el cuerpo que muere vive su plano, su experiencia en el plano mental, astral, y luego nace con un nuevo cuerpo y vuelve a nacer. Hoy en día la creencia en la reencarnación es fuertemente aceptada en Occidente, porque nosotros sabemos que en Occidente ha sido un poquito más difícil aceptar todas estas teorías que han sido milenarias en el Oriente. Por ejemplo, hay una encuesta que realizaron en Argentina y curiosamente reveló que el 33% de las personas encuestadas ya la aceptaban. Si miramos por el lado de Europa, también se hizo otra encuesta en donde el 40% de la población en Europa, que se hizo en algunos países, la ven como algo razonable. ¿Sí? Y el Brasil, que es un país que tiene tantos movimientos de toda índole, es muy fuerte en eso de creencias y movimientos distintos. El 70% de los habitantes de Brasil aceptan la reencarnación. O sea, es bastante notable, ¿no? Mirando la parte religiosa, uno dice, bueno, de pronto en la religión católica no se habla mucho del tema, pero un estudio reciente que se hizo entre los católicos dio algo interesante, y es que el 34% de los católicos aceptan la alternativa de la reencarnación. Entre los protestantes, el 29%. Y entre los que no creen en nada, resulta que el 20% de ellos expresó que sí la aceptan. O sea, hasta los que no creen aceptan que hay posibilidades de reencarnación. Si miramos el budismo, por ejemplo, el ser humano, ellos piensan que el ser humano es transmisor de un incesante flujo de una energía ininterrumpida, que son como fuerzas acumuladas durante existencias anteriores. O sea, lo que están hablando ahí es prácticamente reencarnación. Además expresan que el hombre que muere ha de renacer en un estado agradable o desagradable dependiendo de las acciones que haya cometido en su vida terrenal. Más o menos ajustada a la misma idea que estamos planteando. En el Bhagavad Gita, una figura suprema llamada Krishna le aconseja un día a un simple humano llamado Arjuna y le dice, igual que una persona se quita sus ropas usadas y se pone unas nuevas, también el alma encarnada abandona el cuerpo gastado y entra en una nueva fase para la manifestación. Después de decirle todo esto, entonces le dijo, Arjuna, aprovecha tu tiempo y sé un mero instrumento de lo divino. O sea, haz las cosas bien.
Eso normalmente es lo que hoy en día se nos recomienda también a nosotros. Aprovechemos. Mirando un poquito ya la parte de las experiencias que se van reconociendo en el campo humano por algunos estudios, por ejemplo, hay casos de la vida corriente que existen no solamente uno, sino muchos casos registrados de niños muy pequeños que expresan en sus recuerdos a objetos o personas que les llegan a su mente de manera espontánea, hablan de cosas así. Y curiosamente, después de un tiempo, los familiares cercanos han comprobado esos hechos como hechos certeros y reales. No sé si alguno de ustedes ha vivido esa experiencia para que nos comente ahora al final. Esto refleja la afirmación de la conexión con vidas pasadas. Estos niños están recordando de muy pequeños cosas así. O, por ejemplo, a nosotros nos puede haber pasado también lo que llamamos, lo conocemos como el famoso déjà vu. En un momento dado nos viene como algo de un recuerdo lejano, de una sensación de añoranza, de algo que a lo mejor puede ser provocado por algún olor, por algún sonido, por alguna imagen, por, no sé, por algún sabor. Y eso en el fondo es como que reflejara posibilidades de otras dimensiones o experiencias de otras vidas o revelaciones de vidas pasadas. Porque uno cuando piensa mucho dice, bueno, ¿y esto de dónde? ¿Cierto? ¿De dónde me viene este recuerdo? Esta ignorancia de algo. Y cuando la ubica muy certeramente uno se da cuenta que no es de ahora, de esta vida, no es como de algo más allá. Entonces, se habla que son como revelaciones, eso es de nuevo, son revelaciones de vidas pasadas. Otros detalles que uno puede tener, por ejemplo, es como cuando uno tiene una gran afinidad por ciertas culturas, sobre todo culturas de siglos pasados. Uno dice, ve cómo me identifico mucho con la Edad Media, con la época de las cruzadas, sobre todo dice cómo me identifico con aquellas épocas de los faraones. Eso me encanta. Y es como que si uno se sintiera que hubiera sido parte de eso, o de pronto uno siente unos miedos que uno no puede explicar o tiene fobias, y de pronto uno dice, bueno, yo he hecho de todo para superar esta fobia y no. Eso en el fondo pues me puede estar mostrando como lo mismo, son experiencias que me han quedado marcadas de otra época. Y ahí está también lo que hablaba del libro de Ryan Weiss, que es el miedo que tiene esa chica. Y son miedos que se reproducen o impactos que ha tenido en otras vidas muy fuertes. Bueno, volviendo al tema de Ryan Weiss, que si ustedes pueden recordar, es un psiquiatra de Miami. Él era totalmente escéptico. Él cuenta dentro de todas sus anécdotas, porque tiene muchos, el caso de una paciente que cuando la sometió a una hipnosis, ella recordó que era una colonia norteamericana que había vivido en un conflicto eh, como en una guerra que ellos habían tenido entre sí entre indígenas. Y ella relataba en ese recuerdo que en un momento dado que ella tenía un bebé de guaracitos, muy pequeñito, trató de ocultarse por ahí entre la maleza y en medio de las aguas, ella por ocultarse le tapó la boca al bebé y por accidente, al cubrirle esa boca, la, la asfixió. Ella no se dio cuenta, ¿verdad? Para que el niño con su llanto no la delatara. Después de meses de esa hipnosis que le hizo, esta joven
se puso a trabajar de enfermera en una empresa, se enamoró de un paciente suyo que le atrajo inmensamente, ya no sabía por qué, pero le atrajo tanto, y ese joven sufría ataques de asma, y ese joven tenía la misma mancha de nacimiento en forma de media luna que tenía su bebé en la vida pasada. Pero el doctor Weiss expresa que eso es una manifestación de que eso que ella recordaba era real, que de pronto la persona con la que había casado era parte de la historia de ese bebé que en otra vida se había ahogado. Además, él plantea que en muchos estudios que ha hecho de personas con asma tienen recuerdos de ahogamientos en vidas anteriores. O sea, todos sufren de asma en esta vida y han tenido ahogamientos en vidas anteriores. Hay otro caso de un doctor muy famoso que se llama Ian Stevenson, que es un médico psiquiatra y parapsicólogo de la Universidad de Virginia. Él ha trabajado desde los años 1970 y ha hecho miles de estudios donde ha reunido muchas historias y él a través de esas historias apoya la existencia de la reencarnación, algo ya más científico. Dentro de tantas historias que tiene, hay una muy interesante, es la de una chica birmana, una niña birmana que se llamaba Ma Wing-Tar, que fue nacida en 1962. Y esta niñita, cuando nació, desde la edad de 3 años pasó a identificarse y a pensar que ella era un soldado japonés que fue capturado por los birmanos, que fue atado a un árbol, que fue quemado vivo en otra. Y ella siempre recordaba eso, es que yo fui en otra vida un soldado que fui quemado, que fue capturado, que fui atado a un árbol. Resulta que esta niña tenía unos defectos congénitos en ambas manos. Entonces, dice el médico que su dedo medio y anular de la mano derecha estaban entrelazados, como cuando uno lo atan. Le faltaban varios dedos o tenían como si lo hubieran cortado por alguna razón. Y la muñeca de la chica tenía depresiones similares a las dejadas por una cuerda que está quemada. Entonces él dice que ese es, por eso asegura. Otro caso es el de Indica, un niño de Sri Lanka, que nació también por los años de 1962. Este chico comenzó a hablar cuando tenía aproximadamente 2 años y después de 2 años él empezó a describir una supuesta vida anterior en la que había sido un ser muy acaudalado, que vivía en una ciudad en la costa sur de Sri Lanka. Este niño recordaba perfectamente la mansión, que era una mansión muy suntuosa donde vivían, que tenía un auto que era un auto Mercedes, que tenía unos objetos preferidos, que eran los elefantes que eran de su propiedad, y así mismo decía él que el nombre de su chofer había sido prensada. O sea, recordaba todas esas cosas. Entonces cuando su padre lo escucha, que cada rato habla de esta cosa, dice, a partir de eso recuerda del papá un día indagó en las afirmaciones de su hijo y descubrió que un hombre de esas características y condiciones realmente había vivido en una ciudad llamada Matara, que era la ciudad que había indicado su hijo. El papá no quiso indagar más. Y yo, bueno, ya esto está como raro, no entiendo, pero esto es tan preciso. Pero el doctor Stevenson, que estamos hablando ahorita, él no se quedó con todo eso y se hizo más investigaciones y pudo determinar que aquel personaje que planteaba este chico de la vida anterior describía en ese pueblo a un
abogado comerciante de maderas, quien había fallecido en el año 1960, o sea, 2 años antes del nacimiento de este chico. Y él comprobaba que los recuerdos que este muchachito tenía coincidían en un 90% con la realidad histórica. O sea, él lo presenta como uno de los casos más sugestivos a favor de la reencarnación. Bueno, esa es más o menos una síntesis del tema que teníamos planteado para hoy. Pero como les decía ahora rato, es un tema que nos da mucha serenidad interior. Trabajemos. Digo que lo más importante, como siempre, es hacer lo mejor que podamos hacer en esta encarnación. Que apunta, estoy hablando desde mi punto de vista, apunta a que la reencarnación es una medida lógica dentro de un plan divino que habla de que los seres humanos vienen de Dios, tienen que vivir la experiencia de la materia y luego tienen que volver a lo divino. O sea, dentro de un plan de evolución universal donde hablamos de un creador que de nuestra ración limitada le decimos que es lo más hermoso, amoroso que puede imaginarse uno, pues él no ha de abandonar a ninguna alma, al menos las almas que han sido aventuradas. Cuando hablamos de almas aventuradas, no solamente hablamos de las almas que se atreven a vivir otro tipo de experiencia encarnándose en un plano material que fue muy limitado. La historia de las primeras almas fue dificilísima. Es la primera raza que tuvimos en la humanidad. Fue muy difícil. Porque imagínense uno estando en lo divino y tener que meterse en una materia tan densa, tan limitada. Sin embargo, a través de ese valor de, como decíamos al principio, sentir que tenemos vulnerabilidad, nos lanzamos, sobre todo eso. Y hemos sido capaces de vivir hasta el presente lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando en este momentito con la experiencia de este tema tan fuerte y desconocido que nos tiene limitados. Así nos hayan abierto los campos, todavía tenemos que andar tapados, tenemos que cuidarnos de muchas cosas. Sin embargo, ahí estamos dando la batalla, ¿verdad? O sea, siempre estamos aventurándonos a ir más allá. Si lo miramos de que tenemos que venir desde lo divino, del verbo divino, pues lo más práctico y sabio, me parece a mí, es que aprovechemos cada encarnación de la mejor manera. Supongamos que no tuviéramos sino y que viviéramos otra vez a Dios, pues hagamos las cosas maravillosamente, pero como una vida no nos basta, pues tendríamos que vivir experiencia. Y eso dentro del plan de evolución universal puede ser un soplo. 1000 años puede ser un soplo. A nosotros nos parece eterno, y si estamos viviendo una experiencia muy dura, pues peor, 70 años, 60 años, 40 años. Hasta un día no puede ser eterno. Sin embargo, aprovechemos. Veamos las cosas de la mejor manera. A eso nos está llamando el momento actual. Aprovechemos las enseñanzas que nos ha dejado esta etapa de nuestra vida, nos está dejando. No echamos al traste toda la angustia existencial que pudo habernos aparecido, y que hoy en día sentimos que se nos abrió la puerta y ya nos olvidamos absolutamente de todo. Es un llamado, ¿no? Como digo yo, es una visión muy particular, pero es lo que quisiéramos para el mundo, para todos nosotros, pero aún para poder dar la mano a estos seres que sufren tanto. Entonces, con esto, como les digo, terminamos nuestro ciclo de misterio en lo desconocido y vamos a seguir con otras temáticas.
Entonces pueden abrir los micrófonos, bienvenidos todos. Y por supuesto, si alguno ha tenido, como decíamos ahora, tantas experiencias cercanas de recuerdos o familiares que le han contado experiencias, sería muy interesante escuchar. Pueden abrir los micrófonos. María Judith. ¿Se puede subir un poquito el... Escuchamos muy lento. Tranquila que le tenemos paciencia. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí me escuchan bien. Sí, sí, te escuchamos. Que una de las experiencias que yo tuve en una época que trabajaba pues esa clase de información es muy chistosa porque recuerdo que yo era un vaquero del oeste y me tenía que afeitar porque me tenía que cambiar el aspecto del rostro porque me estaban persiguiendo. Entonces mi mamá, que era la misma que fue en esta encarnación, me decía que me tenía que cambiar y entonces que me quitara la barba. Yo tenía una barba muy grande y fue brutal porque era con una barbera, como con una navaja. Les cuento que pasé 3 días con la sensación con esa sensación de cuando la navaja arrancaba la barba. Fue muy chistoso, eso fue muy, pues es como la experiencia que recuerdo que, pues más chistosa de eso, porque fueron 3 días que pasé con la piel muy mal por esa experiencia. ¿Alguien más que quiera comentar algo, temas así, o cualquier otro aporte? Yo recuerdo una película que presentaron en Despertares, precisamente, allá en Cali, que se llama Los hijos del ayer, donde la señora, ella viaja, pues, y busca el sitio, y resulta que allá encuentra al que era el hijo menor. Ay, yo no me recuerdo bien cómo era. No, el hijito mayor, porque ella muere, creo, después de un parto, ¿sí? Y entonces ella lo encuentra y él está viejito, viejito, y resulta que él era, él era el hijo y estaba más viejito, pues bien ancianito, y él todos los días iba a la tumba de la mamá, porque él se sentía culpable porque no había podido como cuidar a los otros hermanitos. Pero eso fue como basado en la vida real, ¿verdad? Don Edgar, creo que recuerda esa película. Sí, claro. No le oigo. Sí, se llama Los hijos del ayer. Yo inclusive la tengo todavía aquí en el computador porque me llamó mucho la atención y la he visto, pues la vi en esa época, la vi como varias veces seguidas.
¿Cómo se llama la película, perdón? Se llama Los hijos del ayer. Sí, desde ayer. Vale la pena verlos. Yo francamente no recuerdo mucho Sí. el fondo, pero sí trataba el tema. El viejito que ella encuentra, la acompañó el hijo y luego allá llegó el esposo porque ella tenía como visiones y ella soñaba o no sé cómo era, tenía visiones y ella vio la iglesia y todo, y cuando ella llegó a ese sitio, a ella le vinieron todos los recuerdos pues de lo que ella había vivido. Y como le digo, ese niño que había sido el hijo mayor de ella estaba mucho más joven, claro, pero como era en la otra vida había sido el hijo y en ese momento estaba ancianito, ancianito. Entonces él guardaba una foto y entonces le mostró que esa era la mamá y resulta que era ella. Entonces ya ellos empezaron ya pues aceptaron, el viejito aceptó que sí había algo de épocas anteriores y eso, y entonces ya reunieron inclusive a los otros hermanos que todavía estaban vivos. Había niñas entre ellas, eran varios ancianitos que se reunieron. Eso fue, sí, por allá en una ciudad de Europa, creo. Ujú. Muy bonita la película. Me parece súper interesante esa película. ¿Y cuál fue la otra película que sugirieron ahora? Perdón, que no la logré. Claro. Ahorita sugirieron una por el chat, que es con Tom Hanks. ¿Cómo se llama? En el chat. En el chat sugirieron una película ahora. Ahí está en el chat, si tú miras, ahí dice Cloud, Ah, Atlas de las nubes. Todo Atlas. perdón. Ay, pues de pronto lo que tiene normalmente es como sueños, ¿cierto? Pero uno, pues como uno no sabe, uno no. Hay personas que dicen que es muy bueno anotar los sueños. Hay que anotar los sueños, que con el tiempo uno pues se pone a leer, a releer y encuentra como cosas, coincidencias, no sé. Pero así como así tan real como la barba de María Judí, ¿no? Hay sueños, por ejemplo, así es cierto, uno sueña, uno se ve en lugares diferentes, con personas diferentes, sí, a veces hasta tratando temas muy similares a los que trata ahora, y se ve uno como subiendo montañas, uno dice, bueno, ¿y esto de dónde sale? De buena primera, ¿no? Porque es como una conexión con algo que esté sembrado en ese momentico, o atrapado en ese momentico, ¿no? Que surge. Y hay cosas bien particulares que uno de otro día no dice bien, impactante, ¿no? Según la película de que habla Marta Lucía, entonces no es, o sea, esa rebatiría la teoría de que se reencarna cada 700 años, porque mire que entonces ahí ella reencarnó como que casi inmediatamente, ¿cierto? A los pocos años de haber muerto, volvió a reencarnar, según la película, pues. Sí, Y mirando. lo que se habla es que todos esos son, digamos, como aspectos muy notorios, pero no necesariamente es una norma general. O sea que hay algunos que encarnan muy rápidamente, por esos chicos que a veces recuerdan de muy chiquiticos, como que si se murieron y nacieron casi rápidamente. Así eso le llaman a veces Gata. esas, ¿cómo que llamábamos? Los saltos astrales, ¿no? Que se saltan etapas. No se sabe por qué, pero es un tema que no es nuevo, es un tema que he trabajado Gorda. ¿Por qué muy, pone la cara?
muchas épocas atrás. ¿Sí? Inclusive también hay un dato muy interesante con el ejercicio que nosotros hacemos del examen retrospectivo. Dice que uno realmente le hace el examen retrospectivo del día, pero si uno hace de tanto en tanto es bueno hacer un examen retrospectivo pues de ahí para atrás y a veces dice que ese ejercicio llevado pues a su grado pues más perfecto de concentración puede llevar a ir recordando pues, los primeros momentos de vida y luego antes de esta vida y luego vidas anteriores, que inclusive coincide mucho con los ejercicios que hacen los monjes budistas, ¿no? Que ellos sí se esfuerzan constantemente por recordar las vidas pasadas. Y algunos dicen pues que recuerdan 10, 20, 30 vidas atrás. Digamos que algunos dicen pues que una de las cosas importantes que podría ser de rescatar es como devolver esa intuición de dónde venimos, ¿no? Y de ahí sacar pues para dónde vamos, porque a veces nuestra mente racional es tan efímera y hace las cosas, las vuelve tan pequeñas que cierra nuestro campo mental. Entonces, por ejemplo, ese ejercicio del examen retrospectivo es muy rico en ese aspecto y posiblemente nos puede llevar a todos a descubrir una realidad diferente. No sé si todos han oído hablar de ese examen retrospectivo. Es un examen que uno hace todos los días, apenas se acuesta, tratando de acordarse de lo que hizo durante todo el día hasta el punto que se quedó. Es un recuerdo muy rápido, como una película, sin pararse en una parte, porque si no ahí se queda uno tratando de medir cada segundo, no va a alcanzar. Y eso es lo que se habla, que cuando en el momento de la muerte física, uno hace un recorrido de toda la vida en un momento, una gran película instantánea. Y así, entonces, como ese hermano, uno podría, no solamente de un día, sino que lo puede hacer de varios días, etcétera, 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 hasta que cuando esté preparado, pues, lógicamente va a poder dar ese salto. Pues en el caso de las regresiones, que es un tema que hoy en día se trabaja mucho en muchas partes. O sea, hay personas que dicen que ellas les pueden hacer recordar vidas pasadas a otras personas. Pienso que es una apreciación muy personal, que uno se tiene que preparar mucho para tratar de que le hagan esas regresiones. Sobre todo si no está preparado es muy difícil. Les comentaba en otra charla que hay un joven conocido que se sometió a esas experiencias y fue preparado. Y claro, tuvo recuerdos que le impactaron terriblemente. Ese muchacho dice que después ya no podía ni dormir. O sea, pues tendría que ser un experto, yo diría, al estilo Brian Weiss, que sabe cómo hacerlo, de qué manera orientar al ser para que recuerde las cosas que tienen que ver con lo que usted está tratando. Pero tanto él como otros que han trabajado en esa experiencia de recuerdos de vida, en el mundo occidental hay cantidades. Entonces no hay que someterse, pienso yo, a, a ese tipo de trabajos con personas que de pronto no conocen muy bien. Es una apreciación en particular, pero por supuesto cada uno. Y eso también corrobora un poco el tema de existencia de otras experiencias, otras vidas anteriores. Es que en una disciplina que yo conocí anteriormente,
se decía que pues hay que prepararse muy bien para recordar las vidas pasadas, porque una vida pasada no se recuerda, se revive. O sea, como que se revive con toda la carga emocional y de dolor y de, pues con todo lo que hubo en ese entonces. Entonces, en ese orden de ideas, imagínense usted, pues, si no sabemos qué bellezas hemos sido antiguamente, ¿ah? Pienso que sí hay que estar muy preparado para eso, ¿cierto? Que de pronto fuimos ahí los de la Inquisición, ahí torturando gente, quemando brujas. Ay, no, qué horror. No sabemos, ¿sí o qué? Hay otra película muy buena con Robin Williams que se llama Más allá de los sueños. Ah, sí. Y la película termina con dos niñitos, la imagen pues de dos niños. Como en un trigal. Dan a entender que volvieron a nacer, porque él luchó mucho para que lo dejaran volver pues donde su esposa. ¿Es el nombre de la película? ¿Más allá? Más allá de los sueños. ¿Alguna otra inquietud? Bien, Sí, con el hecho pues que se mostró esta semana de este abogado que desafortunadamente murió por el trato pues de los dos policías. Yo me puse a pensar, pues esa alma, pues seguramente rechazó esa muerte porque era algo que él no esperaba. Él decía, por favor, pues para que se detuvieran. Entonces yo creo que esa alma también hace un proceso como para volver nuevamente, porque dejó pues dos hijos, más bien jóvenes, una niña como de 15 y otro de 11 años. Entonces, sí, pues me puse a pensar pues que ese ser, esa alma, pues le llegó la muerte y no estaba preparada, seguramente no quiere aceptar ese nuevo estado y seguramente va a querer volver. Entonces sí, seguramente, pues son preguntas que uno se hace, pero sí, yo creo que eso se puede dar fácilmente. Por eso es que yo creo que la muerte la tenemos que considerar mucho para uno ir preparándose y ojalá pues tener como una proyección de unirse uno con otros seres o con otras almas. Gracias. Silvia. Les pregunto, ¿existe algún estudio sobre los indígenas americanos
sobre la creencia de la reencarnación. Pues dentro de todas esas culturas, yo creo que se manejaba mucho. No tengo exactamente la información como tal, pero sí sé que ellos de alguna manera pensaban en una vida posterior, una vida eterna. No sé, hermano, si tiene alguna otra. No, pues sí, sí, hay un dato muy interesante y es que, pues digamos que en los indígenas habían dos grupos, digamos, los sabios, pues, que supuestamente iban detrás del brujo, pues, pero que realmente era como el sabio de la tribu, pues, y los guerreros, pues, que eran otros, pues, personas dedicadas a defender las tribus, pero realmente los sabios, o sea, los que eran mandados, pues, por los brujos, pues, llamamos chamanes, pues, ellos hablan muchas veces de que ellos, cuando se desenvuelven bien, cuando hacen el trabajo interior impecable del guerrero, digamos, que ellos llaman, de que ellos se van con cuerpo y todo. Es decir, ellos pretenden hacer, a través de sus prácticas astrales y el desarrollo, pues, del cuerpo astral y el desarrollo de todo, ellos pretenden irse con cuerpo y todo para otra parte. De hecho, inclusive no son no solo, pues, antiguos, sino que hoy en día se habla. Por ejemplo, hablan aquí nomás en Cali, hubo un caso, pues, como que había una abuela, pues, que era como chamán, y en un día dijo que que el grupo, ellos se van en grupo, ¿no? Se iba a ir el grupo y efectivamente desaparecieron, pues, desapareció, pues desapareció todo rastro, ¿no? No se sabe, pues, nadie, pues, vio a dónde entraban y qué se pasó. Pero en todo caso, pues es como parte, pues uno lo puede llamar creencia o realidad, pues, pero ellos sí hablan, pues, de irse. Y de hecho siempre está el misterio que sucedió, pues, en México, ¿no? Donde desapareció prácticamente toda una tribu desapareció. Llegaron los españoles y no había nadie ahí. Entonces, pues ese misterio nunca, pues unos dicen que se fueron para el centro de la Tierra, otros dicen que se fueron para otra parte, otros dicen, bueno, en fin, o que llegó una nave extraterrestre y se lo llevó, bueno. Y otros dicen que todos hicieron un ejercicio y pasaron con cuerpo y todo al otro plano, a un plano astral, a otro plano. Pues bueno, ellos no lo llaman astral, lo llaman a otro plano, ¿no? Entonces, es parte ya sea de sus creencias o de su realidad, pues. Entonces, ¿Se eso sí. sabe qué tipo de brujo era? No, en este momento no te sé decir. Aunque sí sé que las tribus más sabias, pues, en ese aspecto eran los toltecas, pues, pero no sé exactamente si fueron ellos o qué. Habría que investigar un poquito más en detalle, pues, para decirte exactamente cuál fue. Muchas gracias. Muy amable. Tienes el micrófono apagado, María José. Que la información que tengo que de grupos que se van así, o por ejemplo, pues los de Carlos Castañeda y el mismo Carlos Castañeda, no sé, en algunas partes se dice que él se fue. Y según cuentas, pues don Juan Matus lo que les enseñaba era cuando ya terminaban, cuando ya estaban realizados completamente, entonces sencillamente se iban. Pues no sé ahora cómo se llamarán los grupos.
Sí, pero también, también es otra cosa muy relevante de la reencarnación, es los maestros o santos, pues, digamos, como, o protectores, como lo quiera uno llamar, que se aparecen de tanto en tanto a diferentes personas, ¿no? Y eso sucede en prácticamente todas las religiones, en todos los lugares del mundo siempre se aparece maestros que pues supuestamente ya se han ido y aparecen, ¿no? Grandes seres, digamos, del tipo como los que hablaba ahorita el señor, que no, ya sea iniciados solares, lunares o del fuego. Cualquiera iniciado vuelve y se aparece de pronto un día y le habla a uno. Y entonces... Santiago se clasifica como iniciado ¿qué? Y esa es una buena pregunta que creo que muchos se han hecho. No sé si alguien le ha dado ya. No sé si el señor Edgar sabe a alguien que haya hecho una clasificación de ese tipo. ¿Referente a qué? No, que don Santiago, ¿qué tipo de iniciado sería? ¿Entre solar, lunar o del fuego? Del fuego. Creo que es una apreciación personal. Yo pienso que era un ser grande, un ser extraordinario, que movilizó toda una fuerza. Pues uno lo podría ubicar en un contexto más de iniciado del juego, porque movilizó toda una fuerza espiritual alrededor de un grupo, pero también podría ser lunar, que también es el que mueve toda una filosofía. Entonces, pero eso es como una mirada muy, muy particular. En realidad no se han hecho estudios muy profundos de ese corte, porque es como muy, muy desconocido, ¿no? De hecho, él poco hablaba de él, que le pasara un poco más desapercibido. Manejaba unas fuerzas muy hermosas, muy especiales. Sin embargo, pues todos los que lo recuerdan y los que hemos recibido todas las enseñanzas, nos damos cuenta de que allí había una información muy, 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 muy grande, muy profunda, ¿no? Así de toda esta temática que hemos hablado en las 9 misterios desconocidos, lo toca a él. Ver el tema de la reencarnación, también lo trabaja. Se han ido complementando con otras cosas más de la época, pero digamos, el gran compendio de la charla de hoy está encerrada en sus escritos. Pudieron ser que se había contactado con muchas corrientes espirituales de todas las épocas, ¿no? Tuvo mucha influencia judeocristiana, pero igual se informó de todo, tanto así que cuando él llega a América, lo primero que hace es fundar una universidad de espíritu, algo así, que era como una universidad que daba caída a todas las corrientes espirituales, como tratando de pensar que no había diferencias. Las diferencias las hacemos nosotros, ¿no? Pero es interesante escuchar diferentes formas de ver la vida. Algún día de pronto nos vamos a unir todos en una sola visión. Por eso hay que construir. Yo tengo una pregunta. Sí. Nosotros entonces como almas pertenecemos a un rayo de esos, de lunares, solares o no. Digamos que seamos un embrioncito, pues. Pues, vamos hacia algo o no. Pues yo diría... Pues yo digo que estamos en estado embrionario porque nos falta mucho, pero... Sí. Yo diría que
que apoyamos, para mí apoyamos mucho los iniciados del juego. Personas que manejan mucho la idea de una visión más universal de la vida, de cómo empujar y más bien impulsar al ser humano a un cambio fundamental en su ser, o sea, mirarse desde los desde el interior. Eso es lo que hacen los iniciados. Pero como iniciados, como ustedes participamos de esa corriente, como los que participan en la economía, los que participan en la política, los que participan en diferentes puntos del planeta. Vicky iba a hacer una pregunta. Sí, yo quería preguntar, pues, si se dice que antiguamente no existían tantos y tantos y tantos millones de personas y que más o menos hacia el siglo XX fue que empezó a multiplicarse tanto el ser humano en la Tierra, entonces tiene que haber muchas almas que están de pronto en una primera o segunda reencarnación. Pues no sé, es una inquietud que me surge. Pues nuevas personas que apenas están llegando por primera vez a la Tierra, pues no sé. Para ver qué piensa el caballero Edgar. Sí, mira, yo diría que, bueno, como digo, siempre doy mi punto de vista, pero no es que tenga, que eso esté así como escrito, ¿no? Pero si lo miro desde la óptica de lo que hablaba la charla de comienzo, que son escritos que hablan que entonces es un plan de evolución supremamente grande, desconocido para nosotros, inmenso, digamos, nos desborda realmente. Hay almas que viven un proceso dentro de todas esas etapas. Lo que plantea don Santiago es que las almas que habían completado un proceso en el astral necesitaban, dentro del plan divino, vivir una experiencia material. Entonces es posible que en todo este proceso haya almas, usted dice que es posible, ¿no? Haya almas nuevas que recién completaron toda esa parte de lo astral, etcétera, toda esa parte exterior del plano nuestro, y se están aventurando a comenzar a trabajar acá. Pero son misiones como que uno diría, bueno, esto es una cosa como de nunca acabar, porque parece nuevo periodo de... Pues es un proceso, digamos, que así lo que empieza termina, pero todos tenemos la oportunidad de ir y volver. Aún pienso yo que cuando se habla de duración en otros planos, no es tiempo, no es duración. Lo que a nosotros nos puede parecer 3.000, 20.000 años, a lo mejor allá una cosa así como un soplo, ¿no? Entonces, para nosotros es una cosa interminable, pero para otras dimensiones pues algo supremamente rápido. La experiencia puede ser, no hablando de tiempo, de duración, ¿no? Pero es una mirada. Si alguien tiene otra, Sí, realmente hay muchas cosas que desconocemos y probablemente hay muchas almas que no llegan a la Tierra, pero es que ahora somos bastantes. es cierto. Nos hemos multiplicado mucho. Eso también se habla, que hay otras que no. Pues es como una decisión de vida más, como de almas aventuradas. Gracias. Y además también hay que tener en cuenta una cosa muy interesante, y es que nosotros muchas veces nos guiamos por la historia, pues, de que nos habla Google, pues, que nos habla, pues, como unos cuantos miles de años, pero realmente, de acuerdo a nuestras enseñanzas, la sola raza aria, pues, que es la última raza, tiene más o menos 118.820 años, 820 y pico de años. Entonces, pues en las enseñanzas de cable dan una fecha exacta, ¿no? Un número exacto. Está alrededor de los 118.820 y pico de años, hasta este año. Entonces,
pues vemos que son muchísimos años, ¿no? Y alcanza, pues, uno, como dice el dicho, alcanza a bajar muchas personas, alcanzan a bajar y hacer la experiencia a muchas almas. Pero no solo eso, sino que además de eso, esta es la raza pues más joven, pues es la última, apenas está sucediendo, pero las otras a veces duraron, las de los atlantes, no sé, yo no sé si duraron como 2,5 millones, las otras también 3,5 millones de años, la otra también. Es decir, nosotros vamos en la quinta raza y las otras han durado millones de años, entonces hay mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo pues de hacer experiencias. Y pues y me imagino muchas almas pues para hacer experiencias también. Entonces, otro ratico que iba a comentar así rapidito es que, por ejemplo, en la sociedad teosófica sí se optaron un día por decir un número de almas fijo, ¿no? No sé, pues lo digo como un dato curioso, ¿no? Porque la sociedad teosófica de un número que, si no mal no recuerdo, ellos dicen que hay 60,000 millones de almas, ¿no? Que están en este proceso. ¿De dónde sacaron ese número? No sé. Pues, es un grupo, ¿no? Dice eso, pues, pero digamos, se atrevieron a dar un número exacto, no sé con qué criterio lo han hecho, pero tiene también un detalle interesante. Yo tengo una inquietud. Pues no sé, o sea, la evolución de las almas en el planeta Tierra no se da a través de todos los reinos, mineral, vegetal y animal, culminando con el humano. Pues creo que en alguna parte tuve esa información, no sé dónde. Sí, hay un tema que plantea, en algunas partes plantean ese tema, ¿no? Como nosotros dentro de este proceso de encarnaciones lo tenemos, lo que plantea Santiago, aquí él habla especialmente de la experiencia como ser humano. Pero hay teorías que plantean que ha de pasar por todas las vivencias como material, después pasa a ser vegetal, después a ser un animal, hasta que conquista la parte humana. Pero son como aspectos que en eso sí no se tienen testimonios, por ejemplo, en todo el mundo hoy en día, lo que tienen testimonios donde pueden encontrarse cientos de experiencias a nivel humano que muestran vivencias de una vida previa, o sea, son incalculables. Inclusive creo que en una universidad de Virginia, de los Estados Unidos, han hecho trabajos súper profundos. Y muchos de esos estudios que han hecho son de niños, en donde la mayoría de los países creen en la reencarnación, pero también encuentran otros países donde no creen en reencarnación y se han dado experiencias de ese tipo. Porque son estudios gigantescos. Eso ya muestran, digamos, porque es que antiguamente era más complicado, porque uno hablaba de estos temas, en general, cualquier tema que usted plantee hoy en día, generalmente la gente le dice, atraviesen un poquito con la científica. Bueno, hoy en día la ciencia está acercándose más a los espiritual. Antes era una división impresionante. Hoy en día se acerca mucho. O sea, hoy se habla inclusive de investigaciones científicas en los espiritual. O sea, demuestran todos los efectos de la meditación, demuestran todo, bueno, cantidad de cosas. Y eso también hablan mucho de experiencias con otras vidas. De lo que usted plantea, sí he leído algunas cosas, pero no hay testimonios pues, concretos. Pues, si fuéramos a colocar, a poner hincapié en eso de que la evolución se da a través de todos los reinos, pero la evolución no retorna. O sea, pues no sé, es que se me surge la inquietud.
O sea, yo no puedo reencarnar en el perro o en el gato. Eso es más complicado. ¿Cierto? Pues de todas maneras hay películas que hablan de eso. Yo creo que a nivel de eso es que traigo a colación pues el tema. Porque recuerdo que mi papá está entre mi gato o entre mi perro, no sé, algo así. Vi alguna vez una película y era muy chistosa, pues era interesante. Entonces por eso me surge esa pregunta, si la evolución se regresa. Pues Personalmente creo que no. Personalmente. Pero pues, ya cuando desencarnemos a lo mejor no vamos a dar cuenta. Todavía hay muchos misterios que desconocemos. Probablemente más adelante se sepan muchas cosas, pero por ahora pues es difícil que científicamente se puedan comprobar muchas, ¿no? Pero sí existen muchísimas teorías de todo tipo. Lo más significativo es que la tradición antigua ha hablado tanto de muchas épocas, nunca se han negado a través de las partes científicas, antes se han corroborado. O sea que eso es una sabiduría de conexión muy especial, yo diría. Me puede entender, pero que quizá a través de esos grandes seres podría conocer, porque era necesario que el ser humano lo manejara. Bueno, ha sido muy interesante esta temática y les agradezco mucho la presencia, la permanencia y por supuesto sigan invitados para las próximas charlas que vamos a ver qué temática tratamos.